Empezamos con la cuestión número 2, que es de estructura molecular y estructuras electrónicas de Lewis. Y nos dice, considere las especies químicas difluoruro de carbonilo, ácido cianhídrico y tribromuro de nitrógeno y responda a las siguientes cuestiones. En la cuestión A nos dice, dibuje la estructura electrónica de Lewis de cada una de las moléculas. En el apartado B nos dice, deduzca la disposición geométrica de los pares electrónicos. Fijaros que nos dice disposición geométrica de los pares electrónicos y no geometría de la molécula, que rodean al átomo central de cada molécula e indique el tipo de vibración de los orbitales de dicho átomo, es decir, del átomo central. En el apartado C, aquí sí que nos pide la geometría de las moléculas de ácido cianhídrico y tribromuro de nitrógeno. Y en el apartado D, finalmente nos dice que discutamos si las moléculas de ácido cianhídrico y tribromuro de nitrógeno son polares o apolares. Fijaros, nos dan como datos en este ejercicio pues los números atómicos y la electronegatividad, los números atómicos de cada uno de los átomos que conforman estas moléculas. Lo que vamos a ir haciendo es, vamos a ir dibujando la estructura de Lewis para cada una de estas moléculas y a partir de esa estructura iremos contestando a cada uno de esos apartados. Vamos a ir molécula por molécula. Vamos a empezar por la molécula de fluoruro de carbonilo. Y lo primero que vamos a hacer es escribir las configuraciones electrónicas de los átomos que conforman esta molécula. Y a partir de ahí vamos a sacar los electrones de valencia, es decir, los electrones de la última capa. Para ello vamos a seguir el diagrama de Müller y vamos a escribir pues esas configuraciones electrónicas. Fijaros, flúor, Z igual a 9, pues es decir, tiene 9 electrones. Pues seguimos nuestro diagrama de Müller, 1s2, ya tengo 2 electrones, 2s2, 4 electrones y aquí ya sería 2p5, de manera que 5 electrones más los 4 que tenía ya tenemos los 9. Sería esta configuración electrónica. Pero lo que nos interesa son los electrones de valencia, es decir, los electrones que están en la última capa. La última capa es la capa 2 y fijaros que tenemos 2 más 5 electrones que nos hacen un total de 7 electrones de valencia. Nos vamos al átomo de carbono, Z igual a 6, configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p2 y fijaros que en la última capa tiene 4 electrones. Y para el oxígeno Z igual a 8, pues su configuración electrónica 1s2, 2s2 y 2p4 nos fijamos en la última capa, la capa de valencia, y tenemos 2 más 4 electrones, 6 electrones. También podemos obtener estos electrones de valencia si no sabemos la posición de los átomos en la tabla periódica. Tenemos que saber que el grupo de los tercios tienen 3 electrones en la última capa, luego vienen los carbonoideos que tienen 4 electrones en la última capa, los nitrogenoideos que tienen 5, oxigenoideos 6 y luego los halógenos que tienen 7. Si no sabemos la posición de los elementos en la tabla periódica, pues podemos sacar cuántos electrones tiene de valencia. Pero como dan como dato el número atómico, pues podemos hacerlo también a partir del diagrama de Müller y obtener esas configuraciones electrónicas. Ya tenemos los electrones de valencia para cada uno de los átomos. Vamos a calcular los electrones de valencia para la molécula. Número de electrones de valencia, fijaros, en la molécula tenemos 2 átomos de flúor, por tanto 2 por 7 de cada átomo de flúor, más 4 del átomo de carbono, más 6 del átomo de oxígeno, me sale un total de 24 electrones de valencia. Nos vamos al número de electrones del octeto y fijaros que todos los átomos que conforman la molécula, todos ellos cumplen la regla del octeto, por tanto se van a rodear de 8 electrones. Acordaros que como excepción a la regla del octeto tenemos el azufre, que podía ampliar el octeto, y también teníamos el hidrógeno, que se rodeaba con un máximo de 2, el boro y el aluminio, que se rodeaban con un máximo de 6 electrones.
pero en este caso todos los átomos que tenemos sí que cumplen la regla del octeto, por tanto, número de electrones del octeto pues sería 4 por 8, 32 electrones del octeto. Calculamos el número de enlaces, número de electrones enlazantes, que se calcula a partir de la diferencia entre electrones del octeto menos los electrones de valencia, es decir, 32 menos 24 me da 8 electrones que se van a utilizar para formar enlace. Como por cada enlace se utilizan 2 electrones, pues para calcular el número de enlaces lo que vamos a hacer es dividir entre 2. 8 dividido entre 2 nos da 4 enlaces. Y por último nos quedaría el número de electrones no enlazantes, es decir, esos puntitos que vamos a ir colocando alrededor de esos átomos. Pues ¿cómo se calcula? Pues los electrones que teníamos, es decir, los electrones de valencia menos los electrones que hemos utilizado 8 para formar enlace. Por tanto, 24 menos 8 nos hace un total de 16 electrones, es decir, 8 pares de electrones que vamos a ir colocando alrededor de esos átomos para completarlos. Entonces, ya podemos dibujar nuestra estructura de Lewis. Fijaros, el átomo central va a ser el que sea menos electronegativo, es decir, el que esté en la tabla periódica más hacia la izquierda o el que esté en la tabla periódica más hacia abajo. En este caso, todos los átomos que tenemos están en el mismo periodo, por tanto, el menos electronegativo va a ser el carbono, que es un P2, se encuentra más a la izquierda. Por tanto, átomo central el carbono y alrededor vamos a poner esos dos átomos de flúor y ese átomo de oxígeno, que son 3 átomos, pero fijaros que tenemos 4 enlaces. Eso significa que el carbono va a formar enlace doble con alguno de estos átomos. ¿Con quién va a ser? Pues fijaros, al flúor solo le falta un electrón para completar su capa, fijaros que es un P5, por tanto solo va a formar enlaces simples, pero al oxígeno le faltan 2 electrones para completar esa capa, fijaros que es un P4, para llegar a P6 le faltan 2 electrones, por tanto el oxígeno es el que es capaz de formar ese doble enlace con el carbono. Pues colocamos nuestro carbono en el centro y vamos a dibujar nuestra molécula, fijaros, enlace sencillo con el flúor y esos 2 enlaces con el oxígeno, de manera que tenemos ya nuestros 4 enlaces situados. ¿Qué nos falta por colocar? Pues los pares de electrones no enlazantes, que eran 8 pares. Para ello pues vamos a fijarnos en los electrones de valencia. Fijaros que el flúor se rodea de 7 electrones, en realidad son 8 en total, pero contamos 7 porque para el enlace solo vamos a contar 1 porque es un enlace compartido. Entonces nos falta, ya tiene 1, nos falta por añadirle 6 electrones, es decir, 3 pares de electrones a este flúor. Y por tanto al otro flúor también le falta por añadir otros 3 pares de electrones. Ya tenemos 6 pares, 3 y 3, nos faltan por colocar 2 pares de electrones no enlazantes, pues vamos a ver. El átomo de carbono, fijaros que se rodea de 4 electrones, aquí tiene 1, 2, 3 y 4, está perfecto, pero el oxígeno tiene solo 2 y se tiene que rodear de 6 electrones. Le faltan 2 pares de electrones, por tanto, esos 2 pares de electrones no enlazantes que nos faltaban por colocar, se los vamos a poner al oxígeno. Colocamos los electrones, esos 3 pares de electrones para el flúor, hemos dicho, y los 2 pares de electrones para el oxígeno. Y ya tendríamos nuestra estructura de Lewis. En el apartado B y C el apartado B nos pedía la geometría electrónica y el apartado C nos pedía la geometría, pero solo de las moléculas de ácido cianhídrico y del tribromuro de nitrógeno. No obstante, vamos a sacar de aquí también la geometría porque está muy relacionada con la geometría electrónica y vamos a ver si es la misma o no es la misma. Por tanto, geometría de la molécula, pues a partir de la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia,
podemos decir que esta molécula es una AB3, es decir, un átomo central y 3 alrededor, ¿vale? Y eso lo que daba lugar era a una geometría triangular plana, ¿vale? Nos vamos a la geometría, que es lo que nos pedía realmente, a la geometría electrónica, y fijaros que para el átomo central pues necesitamos un orbital para formar enlace, otro orbital para formar enlace y otro orbital para formar enlace, 3 orbitales, es decir, también sería una geometría triangular plana, ¿vale? Porque el átomo central no tiene pares de electrones no enlazantes. Y si no hay pares de electrones no enlazantes, esta geometría electrónica coincide con la geometría de la molécula para ese átomo central. Por tanto, diríamos que la disposición de los pares electrónicos en el átomo central también es triangular plana, debido a que no presenta pares de electrones no enlazantes. Por tanto, acordaros, la geometría de la molécula y la geometría electrónica nos va a coincidir siempre que no hayan pares de electrones no enlazantes. Nos pedían también la hibridación del átomo de carbono en esta molécula. Pues fijaros que en la molécula de difluoruro de carbonilo teníamos 3 orbitales, uno para formar enlace con el flúor, otro para formar enlace con el otro flúor y otro para formar enlace con el oxígeno. Es decir, lo que necesitamos es combinar un orbital S con 2 P's para dar lugar a 3 orbitales idénticos dirigidos hacia los vértices de un triángulo equilátero. Un S más 2P es hibridación sp2, un S y 2 P's. Vamos a ver cómo se tiene lugar esa hibridación en el átomo de carbono, podemos explicarlo. Fijaros que para que el átomo de carbono se hibride, ¿vale? Tenga lugar la hibridación, pues lo primero que tiene que ocurrir es que este electrón se excite y pase a un nivel superior, de manera que tengamos estos 4 electrones que teníamos de valencia, ¿vale? Todos desapareados. Para que tenga lugar la hibridación, este electrón que teníamos apareado pasa a un nivel superior, es lo que llamamos promoción o excitación de ese electrón, y tendremos así todos los electrones desapareados, y ahora sí es cuando se puede producir esa hibridación sp2, es decir, un S se combina con 2 P's, de manera que tendremos 3 orbitales sp2 y un orbital puro P, ¿vale? Fijaros, tenemos aquí, este es el átomo de carbono con sus 3 orbitales sp2 dirigidos hacia los vértices de un tetraedro, y lo que va a ocurrir con esos orbitales sp2 es que van a solapar frontalmente, ¿vale? Van a formar enlace sigma con el orbital P del flúor, 2 de ellos, ¿vale? Y el otro orbital sp2 va a solapar frontalmente con otro orbital sp2 del oxígeno. El oxígeno también sufre hibridación, ¿vale? Se van a formar 3 enlaces sigma, 2 enlaces sigma, que son solapamientos frontales con el flúor, y un enlace sigma con el oxígeno. Pero acordaros que también teníamos un orbital P puro. El orbital puro estaría aquí del carbono, saldría hacia afuera del plano uno de los lóbulos y el otro lóbulo se metería hacia adentro. Y lo mismo ocurre con el oxígeno, tiene un orbital P libre, puro, que se ha quedado sin hibridad, pues estaría un lóbulo hacia afuera y el otro lóbulo hacia adentro. De manera que esos dos orbitales van a interaccionar entre sí, formando un enlace pi, una interacción por arriba y por abajo, una interacción lateral, lo que tenemos ahí, y esa interacción pi entre los orbitales p más la interacción sigma es lo que nos da lugar al enlace doble carbono-oxígeno. Y ya tendríamos nuestra molécula de difluoruro de carbonilo explicada, porque la polaridad solo nos lo pedía para las moléculas de ácido cianhídrico y para la de tribromuro de nitrógeno. Seguimos con la siguiente molécula, el ácido cianhídrico. Y lo primero que vamos a hacer, pues eso, escribir las configuraciones electrónicas de los átomos que conforman esta molécula, y para ello vamos a seguir nuestro diagrama de Müller.
escribimos nuestras configuraciones electrónicas, hidrógeno Z igual a 1, 1s1, y por tanto, fijaros que solo tiene una capa, un único electrón en esta capa, pues un electrón de valencia. Carbono ya lo teníamos de antes, Z igual a 6, configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p2, nos fijamos en la última capa, 2 y 2, pues 4 electrones de valencia. Y el hidrógeno Z igual a 7, pues configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p3, en la última capa tiene 2 más 3, 5 electrones, y ya tendríamos nuestros electrones de valencia. Para calcular los electrones de valencia de nuestra molécula, pues simplemente sumaremos estos electrones de valencia de cada uno de los átomos que conforman la molécula. 1 del hidrógeno más 4 del carbono más 5 del nitrógeno nos hacen un total de 10 electrones. A continuación, número de electrones del octeto, pero fijaros que aquí sí que tenemos un átomo que no cumple la regla del octeto, que es el hidrógeno, que se rodea únicamente de 2 electrones. Por tanto, para ese átomo vamos a contar 2, para el resto 8. Pues contamos 2 para el hidrógeno, para el resto de átomos, para el carbono y para el hidrógeno, que son 2 átomos, pues contamos 8, 2 por 8 más 2, 18 electrones del octeto. Para calcular el número de electrones enlazantes, es decir, electrones que forman enlace, lo que vamos a hacer es la diferencia entre el número de electrones del octeto menos el número de electrones de valencia. Fijaros, 18 menos 10 nos dan 8 electrones que forman enlace, es decir, 4 enlaces, porque por cada enlace se utilizan 2 electrones. Por tanto, la molécula va a tener esos 4 enlaces. Y para finalizar, pues número de electrones no enlazantes, los que teníamos, que eran 10, menos los que hemos utilizado, 8, pues la diferencia nos da 2 electrones no enlazantes, 2 puntitos, es decir, un par de electrones que vamos a tener que colocar en alguno de esos átomos. El átomo central en esta molécula formador siempre es el menos electronegativo, es decir, el que está más a la izquierda de la tabla periódica, pero sin contar el hidrógeno. El hidrógeno nunca puede ser átomo central. Por tanto, entre el carbono y el nitrógeno, el que está más hacia la izquierda es el carbono, que es un P2, mientras que el hidrógeno es un P3, pues el carbono será ese átomo central. Y colocaremos a un lado el hidrógeno y al otro lado el nitrógeno. Pero fijaros que tenemos 4 enlaces. ¿Cómo vamos a colocar esos enlaces? Pues el carbono va a formar un enlace sencillo con el hidrógeno, porque el hidrógeno, al tener solo le falta un electrón para completar su capa, pues solo forma enlaces sencillos, mientras que el nitrógeno le faltan 3 electrones en su última capa y por tanto puede formar ese triple enlace. Por tanto, colocamos el carbono en el centro y vamos a dibujar un enlace sencillo con el hidrógeno y ese enlace triple con el nitrógeno, de manera que tenemos esos 4 enlaces que teníamos que colocar. Ahora nos faltaría colocar este par de electrones no enlazantes. Vamos a ver a qué átomos lo colocamos. Fijaros que el hidrógeno ya tiene un enlace, es decir, de este enlace contamos un electrón, porque son un par de electrones pero están compartidos y por tanto contamos un electrón, ya tiene ese electrón que necesita. El carbono se rodea de 4, vamos a ver, pues 1, 2, 3 y 4, el carbono lo tenemos perfecto, y el nitrógeno se tiene que rodear de 5 electrones, pues fijaros que tiene 1, 2, 3, le faltan 2 electrones que le vamos a poner con ese par de electrones no enlazantes, de manera que tenga 5 como aquí. Pues ya tendríamos nuestra estructura de Lewis. Ahora nos pedía la geometría en el apartado C y en el apartado B nos pedía la geometría electrónica. Vamos a obtener primero la geometría a partir de la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia. Acordaros que cuando teníamos una molécula que teníamos un átomo central y alrededor 2, es decir, una AB2 sin electrones en el átomo central, la geometría era lineal.
si ya había algún par de electrones en el átomo central, ese par de electrones lo que hacía era empujar debido a las repulsiones y ya nos hacía que la molécula fuera angular. Pero en este caso no tenemos pares de electrones no enlazantes en el átomo central, por tanto la geometría es lineal. Y lo mismo va a pasar con la geometría electrónica. Al no haber pares de electrones no enlazantes en el átomo central, pues la geometría electrónica nos coincide. Si hubiera algún par de electrones aquí en el átomo central, necesitaríamos un orbital extra para alojar ese par de electrones, pero como no lo hay, pues la geometría de la molécula y la geometría electrónica, mientras no hayan pares de electrones en el átomo central, pues nos va a coincidir. Por tanto, diríamos que también es lineal. Antes de contestar a la hibridación, nos vamos a ir al apartado D, que nos preguntaba la polaridad del ácido cianhídrico, y para ello vamos a utilizar esta reglita de aquí. ¿Cuándo va a ser una molécula polar? Apolar. Una molécula apolar va a ser cuando cumpla estos tres requisitos, ¿vale? Vamos a seguir esto y si no cumple alguno de estos requisitos ya pasaremos a polar, ¿vale? Vamos a ver si es apolar y si no cumple, pues nos vamos a polar, ¿vale? Entonces, nos fijamos, fijaros, molécula apolar si cumple. ¿Todos los átomos alrededor del átomo central son iguales? No. Digamos, por aquí tenemos un hidrógeno y un hidrógeno. Eso significa que van a tirar de diferente manera a este carbono, ¿vale? Y por tanto se van a generar diferencias de carga, densidad, diferentes densidades de carga. Y eso va a generar que no sea apolar, que no esté todo compensado, todo el momento dipolar de la molécula, y que sea polar, ¿vale? Por tanto, podéis seguir siempre esas reglitas. Y en el momento hay alguna que no se cumpla, ya nos pasamos a polar. La primera no se ha cumplido, por tanto, la molécula es polar. Y digamos que su momento dipolar no está compensado, es distinto de cero. Y ahora sí nos pasamos a la hibridación de esta molécula. Vamos ahora sí a la hibridación del átomo de carbono y el ácido cianhídrico y acordaros que esta molécula tenía geometría lineal. Necesitamos dos orbitales dirigidos hacia lados opuestos, por tanto si necesitamos dos orbitales, lo que va a ocurrir es que se va a combinar un S con un P para dar esos dos orbitales idénticos dirigidos hacia lados opuestos, ¿vale? Por tanto la hibridación del átomo de carbono en el ácido cianhídrico es sp. Si queremos explicar un poquito más cómo ocurre esa hibridación del átomo de carbono, pues escribiríamos la configuración electrónica de los electrones de valencia. Fijaros, tenemos aquí los dos electrones apareados y luego esos dos electrones que teníamos. Y acordaros que el átomo de carbono, para que tenga lugar la hibridación, primeramente tiene que producirse la promoción de este electrón hacia un nivel superior, de manera que tengamos todos los electrones desapareados. Y ahora que tenemos esos electrones desapareados, pues lo que ocurre es que se va a combinar un S con un P para darnos esos dos orbitales sp y nos van a quedar dos orbitales p puros libres. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues tenemos el átomo de carbono con esa hibridación. Fijaros, aquí tendríamos este átomo de carbono que tiene un orbital sp y otro orbital sp. Y lo que va a ocurrir es que se va a producir un solapamiento frontal con el orbital s del hidrógeno, es decir, enlace sigma sp-s del hidrógeno, y un solapamiento frontal con el orbital sp, el otro orbital sp del carbono, con otro orbital sp del nitrógeno, porque el nitrógeno también tiene hibridación sp para poder formar ese triple enlace. Y luego, ¿vale? Porque eso sería solo el enlace sigma, lo que va a ocurrir es que los orbitales p puros, el pi y el pz, además van a interaccionar con ese orbital pi y pz del nitrógeno, tanto por arriba como por abajo, de manera que vamos a tener dos interacciones pi
¿vale? Dos interacciones pi con una interacción sigma es lo que me da lugar a ese triple enlace entre el carbono y el nitrógeno. Y así explicaríamos la formación de ese triple enlace y la vibración del átomo de carbono en el ácido cianhídrico. Nos vamos ya a la última molécula, que es el tribromuro de nitrógeno. Vamos a escribir las configuraciones electrónicas de los átomos que conforman esta molécula. Seguimos el diagrama de Müller como anteriormente. Y tenemos que para el nitrógeno Z igual a 7, ya lo habíamos hecho anteriormente, y nos daba que tenía en la última capa, la capa 2, 5 electrones. Para el bromo, Z igual a 35, en su última capa, que es la 4, ¿vale? Tiene 7 electrones. Fijaos, 2 más 5, pues 7 electrones. Todos los halógenos tienen 7 electrones en la última capa. También lo podemos hacer así para no tener que escribir toda la configuración, que esta es muy larga. Entonces, vamos a ver cuántos electrones tenemos de valencia para la molécula. Pues fijaros, número de electrones de valencia, pues tenemos 5 para el nitrógeno y luego para cada uno de los bromos tenemos 7, pero como tenemos 3 bromos, pues 7 por 3, 21, más 5, pues 26 electrones que tenemos de valencia. Número de electrones del octeto. Fijaros que todos los átomos que tenemos en esta molécula cumplen la regla del octeto, por tanto tenemos 4 átomos, pues 4 por 8 nos daría 32 electrones del octeto. Para el número de electrones que forman el enlace, es decir, número de electrones enlazantes, pues simplemente la diferencia entre el número de electrones del octeto menos los de valencia, es decir, 32 menos 26, nos daría 6 electrones que van a formar enlace, es decir, 3 enlaces, porque por cada enlace se necesitan 2 electrones, dividimos entre 2 y nos salen esos 3 enlaces. Y ya por último, número de electrones no enlazantes, pues los electrones que teníamos, que eran 26, menos los que hemos gastado para formar enlaces son 6, nos dan 20 electrones no enlazantes, que es decir, 10 pares de electrones, porque acordaos que los colocamos por parejitas. Por tanto, vamos a dibujar nuestra estructura de Lewis. El átomo central es el menos electronegativo, es decir, el que está más a la izquierda, o también el que está en menor proporción. Acordaros que cuando digo más a la izquierda, nunca el hidrógeno podría ser, En este caso tenemos hidrógeno, el átomo central es el nitrógeno y alrededor colocaríamos esos átomos de bromo. Fijaros que tenemos 3 enlaces, por tanto para cada átomo de bromo pues vamos a dibujar un enlace sencillo y nos faltaría colocar esos pares de electrones no enlazantes. Pues nos vamos aquí y fijaros, el bromo, ¿de cuánto se rodea? De 7 electrones. ¿Y cuántos tiene? Tiene aquí un par, pero como es un par de electrones compartidos, pues solo contamos uno, tiene un electrón, le faltan 6 electrones para llegar a 7. Por tanto, le faltan 3 pares de electrones, a este otros 3 y a este otros 3 pares de electrones. En total hemos gastado 9 pares de electrones de los 10 que teníamos. Nos sobra uno, teóricamente tiene que ir con el nitrógeno. Vamos a ver, fijaros que el nitrógeno tiene 3 electrones, se tiene que rodear de 5, por tanto efectivamente le tenemos que colocar ese par de electrones de manera que se rodee de 5. Y la estructura de Lewis nos quedaría así. Nos vamos al siguiente apartado que nos decía para esta molécula el apartado B y el C. El B era la geometría electrónica, el C la geometría. Vamos a contestar primeramente a la geometría utilizando la teoría de pares de electrónicos. Y nos dice, según la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia, pues la geometría de esta molécula, fijaros que sería una geometría de pirámide trigonal, ya que tenemos una molécula que tiene 3 átomos alrededor, es una AB3, con un par de electrones no enlazantes. Y por tanto la geometría es de pirámide trigonal. Nos vamos a la geometría electrónica y fijaros que en este caso sí que tenemos un par de electrones en el átomo central. Y habíamos dicho que si en el átomo central
había pares de electrones solitarios no enlazantes, pues la geometría de la molécula y la geometría electrónica no nos va a coincidir. ¿Por qué? Para la geometría electrónica necesitamos, para alojar estos electrones, necesitamos un orbital por aquí para formar este enlace, otro orbital por aquí, otro orbital por aquí y otro orbital para alojar este par de electrones. Es decir, necesitamos 4 orbitales. Si necesitamos 4 orbitales, ya estamos diciendo que es una hibridación S, son 4 orbitales, es un S con 3p, es decir, una hibridación sp3. Y en la hibridación sp3 los orbitales van dirigidos hacia los vértices de un tetraedro, ¿vale? Por tanto, la geometría, la disposición de los pares electrónicos en el átomo central sería tetraédrica, la geometría electrónica es tetraédrica. Hemos dicho ya un poquito de hibridación, luego lo veremos un poquito más detallado, ¿vale? Pero vamos a pasarnos al apartado D, en el que nos decía que dijéramos de esta molécula si era apolar o polar. Nos vamos al apartado D y fijaros que vamos a ir siguiendo eso de aquí para ver si es apolar, y si no cumple alguna de estas condiciones nos pasaríamos a polar, ¿vale? Por tanto decimos, ¿todos los átomos alrededor del átomo central son iguales? Sí, bueno, vale, pues esta la cumple. ¿El átomo central no presenta pares de electrones no enlazantes? No, esta no la cumple. El átomo central sí que presenta ese par de electrones, y eso va a hacer que el momento dipolar de la molécula no sea igual a cero, sino que sea distinto de cero. No va a estar todo compensado, no va a ser simétrica. Por tanto, no es apolar porque no cumple la segunda condición, y por tanto esta molécula es también polar como la de antes, porque su momento dipolar es distinto de cero y no está todo compensado debido a la presencia de este par de electrones solitarios en la molécula. Vamos a explicar un poquito la hibridación, un poquito ya os he dicho que era una sp3, pero vamos a verlo un poquito más detallado. Vamos a ver un poquito más detallada esa hibridación del átomo de hidrógeno. Habíamos dicho que necesitábamos 4 orbitales, 3 para formar enlace con los bromos y 1 para alojar ese par de electrones, es decir, 4 orbitales idénticos dirigidos hacia los vértices de ese tetraedro. Como habíamos dicho que necesitamos 4 orbitales, lo que se va a combinar es un orbital S con 3p para dar esos 4 orbitales idénticos sp3. ¿Cómo tiene lugar esa hibridación? Teniendo en cuenta los electrones de valencia del nitrógeno, fijaros que teníamos 2 electrones apareados, aquí 3 electrones desapareados, se va a combinar este orbital S con estos 3p para dar esos 4 orbitales idénticos, y lo que va a ocurrir es que uno de esos orbitales va a alojar ese par de electrones, mientras que los otros 3 orbitales va a solapar frontalmente con los orbitales p del bromo, formando esos enlaces sigma. Y ya tendríamos esta cuestión acabada y nos iríamos a la siguiente cuestión, que es la cuestión número 3.